humor acuoso, ¿ya? Entonces, este cristalino va a tener una función óptica. ¿Por qué? Porque va a permitir, a través de la modificación de su estructura, que es la acomodación, de que nosotros podamos enfocar bien, tanto para distancia, pero sobre todo para cerca, ¿ya? Esto nos va a permitir entonces pues, poder ver bien en todas circunstancias, sobre todo en la posición cercana, y esta acomodación va a ser un efecto temporal porque con los años se va perdiendo. A los 40 años se pierde esta función. Y tiene también una función protectora. ¿Por qué? Porque va a hacer de que la luz que viene del infinito, la radiación ultravioleta que viene con ella, va a ser absorbida por el cristalino de tal forma que no va a dañar en la retina. El cristalino va a cambiar a lo largo de toda la vida. Va a ir creciendo el cristalino desde la niñez hasta la adultez. ¿Por qué? Porque el cristalino va a estar incorporando capas en forma concéntrica dentro del cristalino a lo largo de toda la vida. De tal forma que esta será el cristalino de un niño y la de un adulto es casi el doble de lo que vendría a ser el tamaño antero-posterior. Entonces, en condiciones normales, nosotros tenemos un epitelio que está sobre su membrana basal y este epitelio se va descamando, se va perdiendo a lo largo del tiempo, ¿ya? Pero en el cristalino, este epitelio tiene una posición invertida, de tal forma que la membrana basal está para arriba y lo que es el epitelio para abajo. De tal forma que este epitelio va a ir formando fibras cristalinianas que van envolviendo a las precedentes en forma continua. Ninguna célula de cristalino se pierde durante toda la vida. Y esta es la razón por la cual el cristalino está en continuo crecimiento. Entonces el cristalino va a tener una serie de capas, ¿no?, que van a estar formadas por la cápsula anterior, cápsula posterior. Debajo de la cápsula anterior, el epitelio, vamos a tener la corteza anterior, corteza posterior y el núcleo. La capa de células endoteliales está en la parte anterior, sobre todo en el ecuador, donde va a estar la parte germinativa. Desde ahí se van formando fibras cristalinianas que van a ir envolviendo al núcleo precedente en forma concéntrica durante toda la vida. Entonces, es importante tener en cuenta la parte de la cápsula. La cápsula va a estar envolviendo a todo el cristalino y va a tener una parte anterior, una parte posterior y la parte de lo que viene a ser el ecuador. Como ven ahí, son diferentes las medidas de estas cápsulas. ¿Dónde es más gruesa? En la parte del ecuador. ¿Por qué? Porque esto va a servir de sostén a las fibras celulares que van a mantener al cristalino en su sitio. Tenemos la parte de la cápsula anterior que en cirugía de catarata se va a rasgar, se rompe toda esta cápsula anterior de tal forma que todo el contenido de la corteza y el núcleo se va a extraer por esta estructura con la facoemulsificación. Pero vean cómo tenemos acá la cápsula posterior, que es una estructura bastante delgada, formada por 4 micras de grosor. Y esta es la que va a determinar en un proceso quirúrgico si se complica o no una catarata, una operación de catarata. 4 milímetros que cuando se rompe va a hacer que sea más difícil la colocación del lente intraocular. ¿Dónde va a estar el lente intraocular? En esta bolsa que se va a formar entre lo que es parte de la cápsula anterior, la cápsula posterior y parte de la cápsula anterior.
ahí va a estar localizado el lente intraocular. Entonces, este lente intraocular, cuando dificulta que se ponga, cuando se rompe la cápsula posterior, que es la estructura más delgada de todo lo que significa la cápsula del cristalino. Entonces, las células del cristalino que están sobre todo en el ecuador van a ir formando fibras cristalinianas que ya no tienen organelas, y estas van a ir compactándose a lo largo de toda la vida. Y estas son, en la parte más ecuatorial, las fibras zonulares que van a mantener a lo que es el cristalino en su posición, y además de que son las que se van a encargar del cambio en la curvatura del cristalino a través de lo que es la acomodación. Entonces, estas fibras cristalinianas que se van formando constantemente se van compactando, dando la apariencia de lo que es pues una cebolla, ¿ya? Esa cebolla que se va compactando a lo largo de toda la vida. Entonces, lo que habíamos dicho, el cristalino tiene una cápsula, una corteza, núcleo adulto, núcleo fetal, núcleo embrionario. En cirugía de catarata, ¿qué es lo que se va a opacificar? Pues todo lo que es el núcleo y la parte corteza anterior, corteza posterior. ¿Por dónde se va a trabajar? A través de lo que es parte de la cápsula anterior, que se rasga y se saca todo el contenido, quedando esta bolsa donde se va a colocar el lente intraocular. Entonces, el cristalino, al ser una estructura totalmente avascular, pues va a recibir su nutrición desde lo que es el humor acuoso. Y dentro del cristalino ya va a existir una glicólisis anaerobia, que es la que va a proveer de sustrato a lo que es el cristalino en todo este proceso de acomodación que siempre va a estar cumpliendo. Cuando ya no es suficiente esta glucólisis anaerobia, pues va a venir otros tipos de reacción metabólica que van a hacer de que aparezca lo que es la catarata. Entonces vamos a tener las fibras zonulares que van a mantener al cristalino en su posición, y además que van a hacer de que este cristalino cambie su curvatura corneal a través de la acomodación y nos van a permitir ver mejor, sobre todo en lo que es la visión cercana, ¿ya? Entonces tenemos las fibras zonulares que van a estar principalmente en la parte más gruesa de la corteza, que está en el ecuador. Y la acomodación pues es un proceso fisiológico muy importante que también va cambiando a lo largo de toda la vida, ¿ya? Esta acomodación es mucho más fuerte, mucho más intensa, sobre todo en los niños y en los adolescentes, y después va bajando progresivamente hasta que a los 40, 45 años esta acomodación disminuye. Se pierde esa capacidad de acomodación y por lo tanto el cristalino ya es incapaz de modificar su curvatura, de poder ver de cerca, y ya va a ser necesario la colocación de lente, el tener que usar lentes. ¿Cuándo se inicia o qué genera el proceso de acomodación? La presencia de imágenes opacas que vayan a llegar a la retina. En esas circunstancias, ¿qué es lo que pasa? Pues toda esa información llega hasta la corteza occipital, y desde la corteza occipital viene información hacia la parte anterior del globo ocular para que se genere lo que es la acomodación, para que haya una alteración en el
tamaño antero-posterior del cristalino y se produzca así la acomodación y mejora de la visión. Entonces, en un proceso de visión cercana, por esta acomodación, va a haber una alteración en el eje antero-posterior donde se modifica el tamaño del diámetro antero-posterior y de esta forma nosotros podemos ver mejor para cerca. Para lejos ocurre lo contrario, se vuelve más delgado. Pero tanto para lejos como para cerca va a haber esta acomodación que nos permite mejorar la visión si es que en caso tenemos problemas refractivos o incluso cuando cuando no hay problemas refractivos y no tenemos ningún tipo de medida. Pero este proceso se pierde hacia los 40, 45 años, donde va a ser necesaria la colocación de lentes para sustituir esta falta de acomodación. Esto es un proceso fisiológico normal. Y eso se conoce como presbicia. Bien, entonces, cuando tenemos el cristalino y deseamos evaluarlo, ¿de qué nos valemos? Pues principalmente de lo que es la lámpara de hendidura. Que como saben, la lámpara de hendidura nos permite hacer corte de todas las estructuras transparentes de la parte anterior del globo ocular, cristalino, córnea, todo lo que es humor acuoso, cámara anterior, cámara posterior. Vean, se está iluminando el cristalino. ¿Qué podemos evaluar? No mucho. Esto es una iluminación con una linterna. ¿Qué estamos haciendo ahí? Lo que es un efecto de corte con la lámpara de hendidura, donde estamos viendo el corte de la córnea y el corte del cristalino, donde podemos ver la parte anterior, la parte posterior. ¿Qué pasa cuando existe opacidad del cristalino? Pues esa opacidad va a hacer que el cristalino no pueda ser cortado por este haz de luz y de pronto la luz comienza a ser reflejada. ¿Ya? Entonces, pues ahí nosotros podemos evaluar qué está pasando en el cristalino de la misma forma que podemos estar evaluando qué pasa en la cámara anterior en casos de procesos inflamatorios como veremos. Vean, un cristalino un tanto opaco, otro cristalino más opaco. En estas circunstancias la lámpara de hendidura no puede hacer ya cortes, refleja la luz solamente. Bien, ¿y qué patologías podemos observar en el cristalino? Primero, lo que son alteraciones en la posición del cristalino. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando exista pues falla en este sistema sonular de suspensión que mantiene el cristalino en su posición y que cuando falla va a hacer que el cristalino se desplace, total o parcialmente. Y esto puede ser adquirido, esto puede ser congénito. En los casos congénitos hay una debilidad elástica sonular que tienden a ser bilaterales, son las ectopías. Y en los casos adquiridos, generalmente secundarios a procesos traumáticos que van a producir o bien una luxación, donde va a haber una, digamos, ausencia del cristalino en su lugar original, o una subluxación, donde va a estar en su lugar, pero con cierta desviación, digamos. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos que el cristalino debiera de estar en esta posición, esta correspondería a una subluxación. Una luxación es cuando está fuera del sitio de inserción, que puede ser o bien que esté delante del iris, en la cámara anterior, o detrás de su lugar de inserción en lo que es el humor vítreo.
Entonces, en los casos traumáticos, ¿no?, va a haber pues una ruptura por contusión de la zónula, una zónula que ya también puede estar debilitada. La zónula se va debilitando a lo largo del tiempo. Entonces encontramos una zónula débil en quienes, en los pacientes seniles, en los pacientes que tienen miopías patológicas o grandes miopías, o incluso en pacientes portadores de catarata. Y la catarata es un atributo más pues de gente anciana. Ahora, ¿qué síntomas dará cuando hay una alteración en la posición del cristalino? Pues habrá visión doble, lo que llaman una diplopia monocular o visión borrosa. Recuerden que el cristalino constituye la segunda estructura en cuanto a poder dióptrico del ojo. De las 60 dioptrías de poder refractivo que tiene el ojo, 40 son dadas por la córnea y 20 por el cristalino. De tal forma que el cristalino pues es un lente con un poder de 20 dioptrías. Si el cristalino no está en su sitio, pues no hay lente. Por eso vendría una visión borrosa. ¿Qué tanto de visión? Cuenta dedos a 1, 2, 3 metros. ¿Ya? ¿Puede haber complicaciones? Sí. Si hay una luxación del cristalino hacia la cámara anterior, en la cámara anterior puede generarse procesos de hipertensión ocular, glaucomas agudos. Y se va hacia la parte posterior, habrá grados de inflamación, vitreitis, porque es una estructura que no reconoce el vitrio, y hay una reacción inflamatoria. ¿Qué tenemos ahí? ¿Está normal? Una subluxación. ¿Cuál es la subluxación? ¿Cómo estará la visión? Porque no está enfocando en en el el sitio. Estaría normal. Ahí tienes al cristalino que solamente está subluxado. Ah, está muy normal. ¿Qué ven ahí? Algo verán, ¿no? A ver, descríbelo. ¿Qué ves? Ya. Pero está bien, pero a ver, muestra la subluxación. ¿Pero por qué? Esto es el cristalino que está opacificado, ¿verdad? ¿Dónde debiera estar esto? Debiera estar allá. Hay una subluxación. Entonces, en estas circunstancias, ¿qué sintomatología podría presentar el paciente? Visión doble, porque la luz viene acá, como el cristalino se mueve, de pronto está en el borde, está en otra zona y ve doble, ¿ya? Pero esta es una forma de expresión de lo que es el cristalino. ¿Qué están viendo ahí? Está en la cámara anterior, ¿verdad? Acá tenemos a lo que es el cristalino y ahí está, pues, está en cámara anterior. ¿Pero qué está pasando ahí? ¿Por qué el ojo está así tan rojo? ¿Ah? ¿Hipertensión qué? Ocular. ¿Ya? Hay un glaucoma agudo. ¿Por qué razón? Porque el cristalino mismo impide parte del drenaje del humor acuoso que se da casi a nivel limbar
Además de que ahí genera una reacción inflamatoria a nivel corneal. ¿Ya? Entonces, todo eso hace que haya un aumento de la presión intraocular. ¿Cuál será el tratamiento? Ya, pero ¿y qué va a hacer cuando difiera? ¿Qué va, el que va a resolver, qué va a hacer? Cirugía, sí, pero ¿en qué incluye la drenaje? ¿Cómo? Vuelvo a bajar el Bajarla con una aguja, drenaje, otra. Ese cristalino se podrá acomodar, poner a su sitio. Ya está complicado. Entonces tiene que sacar el cristalino porque está generando el glaucoma agudo. Sacas el cristalino y ya. Muy bien. Entonces, cuando... O sea, no siempre que hay una subluxación va a haber una visión borrosa. No, tendría que haber, si hay una luxación cuando no está en su sitio, bueno, va a haber visión borrosa. Acá podría estar manteniéndose la visión adecuada porque algo va el cristalino a estar ayudando, pero ya esto va a ir acompañado de edema corneal y todas esas cosas. ¿Ya? Hay que sacar eso. Muy bien. Entonces, cuando tenemos una subluxación de cristalino o una luxación del cristalino, el iris con el cristalino pues forman, digamos, una estructura que se soporta. ¿Ya? Cuando no hay el soporte cristalino, ¿qué va a pasar cuando uno mueve el ojo con el iris? Pues el iris también tiende a moverse. Y ese movimiento del iris se llama iridodonesis. Cuando el cristalino está subluxado, no hay la cantidad de fibras que lo mantengan en su lugar, entonces con los movimientos oculares el cristalino se mueve. ¿Cómo se llama eso? Facodonesis. ¿Ya? Entonces, en subluxaciones de cristalino puede haber iridodonesis y facodonesis. Muy bien. Ahora, de causa congénita, las ectopías tienden a ser bilaterales, hereditarias, donde va a haber pues una debilidad sonular que va a condicionar subluxación del cristalino. Y además que en estos pacientes va a presentarse la esferofaquia. El cristalino es mucho más esférico. ¿En qué patologías se presentan? En el síndrome de Farfán, el síndrome de Weill-Marchesani. Entonces, tenemos una esferofaquia, un cristalino mucho más circular y la presencia de subluxación. A ver, describe qué estás viendo. Bueno, veo una luxación posterior. Describe la imagen. Podría haber una hipertensión vascular. Sería de fuego. Sería no me acuerdo, creo que se llama de fuego. A ver, alguien que describa lo que están viendo. Cristalino en el fondo del ojo. Ah, ya entendí. Arribita, a las 9, a las 11 horas, ¿qué ven? Otro círculo más pequeño. Debe ser nervio. Ese es el nervio óptico. Y en Más este, arriba, abajo. por ese ahora, potencialmente, ¿qué se podrá encontrar en este paciente, aparte de lo que ya está? ¿Qué más podría haber? ¿Dónde está?
Ajá, en el vítreo. Entonces puede haber una vitritis. ¿Ya? El vítreo reacciona ante este cuerpo extraño. ¿Con qué? Con una inflamación que puede ser leve, moderada. Tenemos diferentes tipos de subluxación del cristal que está presente en qué? En pacientes con síndrome ecuestre. ¿De cuál? ¿Sí? Está bien, pues. Que tiene la característica de ser pacientes miopes, bastante miopes, y tener aracnodactilia, manos grandes. ¿Ya? Por el otro lado, en la de Vuelo Marchesani, también va a haber lo mismo, solamente que va a haber brazos y extremidades cortas. En ese caso hay una luxación del cristalino hacia lo que es la cámara anterior. Extremidades cortas. ¿Qué les llama la atención de esa imagen? Luxación hacia abajo. Hay pues una subluxación, pero se puede verificar acá qué cosa, una zónula que está parcialmente rota y es la causante de que esto esté subluxado. Bien, el otro grupo de patologías que va a presentarse en el cristalino va a ser la opacificación del cristalino, que es la catarata. ¿Ya? Cuando hablamos de catarata hablamos de lo que es una opacificación del cristalino, que es una estructura totalmente transparente. Esa es catarata. ¿Ya? Cuando decimos catarata no significa necesariamente que el paciente tiene que ser operado. Entonces, estas cataratas pueden clasificarse por la edad de aparición o por la localización dentro del cristalino. Por la edad de aparición, en los niños son pues las cataratas congénitas y en el adulto las adquiridas. Y por la localización pueden ser nucleares, corticales o capsulares. Veamos las cataratas congénitas. ¿Ya? Aparecen casi al nacimiento o inmediatamente después, tienden a ser bilaterales, ¿no? Entonces va a ser el resultado de una opacidad del cristalino que se va a dar en el momento de la génesis del cristalino, cuando alrededor de los 3 meses de edad, que es donde se da casi la mayor la formación de casi todos los órganos en el cuerpo. Estas cataratas congénitas, la gran mayoría de ellas son estacionarias. ¿Qué involucra esto? De que no progresan. Que muchas veces vamos, cuando ellos sean adultos, encontrar una catarata congénita que está ahí y que va a permanecer de la misma forma durante toda su vida. Pero algunas de estas cataratas pueden alterar la visión, sobre todo aquellas que están localizadas en la parte más central, y esto va a condicionar la generación de ambliopía u ojo perezoso. Entonces, cuando tenemos a un paciente portador de catarata congénita, ¿qué es lo que va a ocurrir? En condiciones normales, la luz que viene del infinito va a incidir en el área macular, en la retina. Pero cuando tenemos una catarata, ¿qué va a pasar? Esta catarata impide que la luz estimule a la retina. Y cuando no hay un buen estímulo en la retina, ¿qué es lo que va a pasar? Esta información no es enviada al cerebro y el cerebro va a enviar también información, pero para el otro lado, para que haya una competitividad y el otro ojo que tiene la patología no desarrolle desde el punto de vista funcional. Y así se genera la ambliopía.
Entonces, para que se produzca esta catarata congénita, la noxa tiene que ocurrir en este tiempo de formación de la catarata, del cristalino. ¿Cuánto? Alrededor de los 2-3 meses. Y las principales causas de generación de lo que es la catarata congénita lo constituyen los procesos infecciosos intrauterinos, ya sea por rubiola o toxoplasmosis, ¿ya? Principalmente la rubiola, que puede haber factores carenciales, factores tóxicos, endocrinos, traumáticos, genéticos, sí, pero la principal lo constituye el proceso de la rubiola. La rubiola es evitable. Sí. ¿Sí? Entonces, todos aquellos que quieran ser madres en su momento tienen que tener pues, la precaución de evitar una probable infección por rubiola, porque no solamente produce catarata congénita, sino produce muchas enfermedades en otras partes del cuerpo que por efecto de la rubiola se van a materializar. Por lo tanto, pues hay que hacer prevención. ¿Ya? Bien, cuando aparece la catarata, ¿cómo se va a manifestar? Pues principalmente a través de lo que es la leucocoria, una opacidad a nivel del iris, ¿no? Que se va a presentar como estamos viendo, ¿ya? Cuando se examina a un paciente pediátrico, se busca pues el reflejo rojo. Cuando hay una catarata, pues se pierde ese reflejo rojo en el ojo afectado o incluso en los dos ojos, ¿ya? Ahora, a esto puede añadirse lo que es el nistagmus, puede añadirse estrabismo, ¿ya? Entonces, para evitar este nistagmus, es que se recomienda una operación temprana. ¿Cuándo es temprano? A los 3 meses de edad. Generalmente hay poca pérdida funcional en las cataratas congénitas, pero estos son excepciones. Sobre todo en los pacientes que tengan rubiola congénita, que tengan, claro, rubiola que produzca catarata congénita, estas cataratas tienden a tener una localización central y tienden a ser evolutivas, por lo tanto, estas son las más ambliopizantes. ¿Puede ser bilateral la catarata? Sí, pero las que más ambliopizan son las cataratas asimétricas. Estas producen mayor ambliopía, mayor ojo perezoso. Ejemplo de una catarata, una leucocoria en uno de los ojos. Ahora, las cataratas congénitas pueden ser de diferente tipo, ¿no? Pueden ser polares, anterior, posterior, corticales, perinucleares, nucleares. Tenemos una catarata nuclear donde está afectando la parte central, una catarata pulmorulenta, cataratas coronarias, ¿no? Que van de la parte superficie o de la periferia hacia la parte central, cataratas galactosémicas, ¿no? Todas las cataratas son de necesidad quirúrgica cuando impida la visión, ¿ya? Pero, eso de manera amplia. Pero hay una catarata dada por la galactosemia que cuando se controla el cuadro metabólico de fondo, esta catarata revierte. Es la única catarata que tiene esa forma de presentación. Las demás cataratas en la población pediátrica se operarán si es que interfiere con la visión. Pero recuerden que la gran mayoría de las cataratas congénitas son estacionarias por la localización que no tienden a progresar. Entonces, la rubiola constituye la causa más frecuente de catarata congénita, ¿no?
Y esto se presenta más o menos a los 3 meses de edad. Y otro dato importante es que 1/3 de estos casos se acompaña de microoftalmo, un ojo más pequeño anatómicamente que tiene sus propias complicaciones y tiende a ser bilateral en la mitad de los casos. Y que estos pacientes que tienen catarata por rubiola, la visión tiende a ser interrumpida por la localización y por la progresión de la enfermedad. Por ejemplo, ahí estamos viendo una opacidad nuclear central bilateral producto de una rubiola. Una catarata ya mucho más avanzada, porque esto tiende a ser productiva o progresiva en el caso de la rubiola. Bien, el segundo grupo de catarata lo constituye pues la catarata del adulto. ¿Ya? La catarata del adulto, la catarata senil, constituye la primera causa de cirugía en oftalmología. ¿Ya? Todos los pacientes seniles en algún momento pues tienen la catarata que va a ser necesaria, en mayor o menor tiempo. Muy bien, entonces la catarata generalmente pues es adquirida. Puede ser traumática, no traumática y la senil. La senil es la más frecuente de todas ellas. ¿Ya? Entonces, en la catarata traumática puede deberse ya sea a un traumatismo abierto, ya sea secundario a un traumatismo cerrado. Cuando hay un traumatismo abierto, pues se daña lo que es la cápsula anterior y por ahí ingresa líquido que va a edematizar el cristalino. Por ejemplo, acá ya hay una córnea que ha sido reparada, pero se ha producido una catarata traumática. Entonces, las cataratas traumáticas también pueden deberse a traumatismos cerrados. ¿Ya? En los casos de traumatismos cerrados se produce pues una inflamación a nivel intraocular y las zonas cercanas, como puede ser el iris con el cristalino, tienden a pegarse. Y esto produce lo que es el anillo de Bosius. Puede haber catarata en roseta, como se está viendo, secundario a procesos de contusión ocular o traumatismos cerrados. Puede haber catarata secundario a shock eléctrico, a radiación ionizante, que van a hacer que se desarrolle pues, la catarata después de este tipo de procedimientos. Un tipo de catarata traumática por una situación de un anzuelo que se incrusta, ¿no? Muy bien, en las cataratas adquiridas, aquellas que se presentan antes de la edad senil, hay varias patologías que causan este tipo de cataratas preseniles, de entre las cuales les tenemos a la diabetes mellitus, que va a hacer que se genere la catarata a una etapa mucho más temprana. ¿Por qué razón? Porque la hiperglicemia va a ir alterando las proteínas de lo que es el cristalino y va a formarse las cataratas. Pero una de las manifestaciones más frecuentes que ocurren en el cristalino por efecto de la diabetes viene a ser la alteración en la visión. ¿Qué implica esto? Que un paciente lo evalúas hoy día, puede tener una buena visión, a la semana esa visión puede estar alterada. ¿Por qué razón? Porque va a variar con los niveles de glicemia que tenga el paciente. Por eso se recomienda de que la medición de la vista se realice con glicemias normales o con glicemias que el paciente maneja. ¿Ya? Entonces, en estos pacientes, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber una catarata presenil y además cambios en la medida de los lentes. ¿Qué otra patología puede ir
con una catarata más precoz, con una catarata presenil, lo que es la distrofia miotónica, que va a presentarse más o menos desde los 30 años y hacia los 50 ya se hace quirúrgica. ¿Ya? ¿En qué otra patología? En lo que es la dermatitis atópica, donde se presenta todavía mucho antes, entre la segunda y 40 décadas, que tienden a ser bilaterales, afectan sobre todo la cápsula posterior y en su momento se hace pues de necesidad quirúrgica. Dentro de las cataratas adquiridas podemos encontrar también la catarata inducida por fármacos. ¿Ya? Estas cataratas inducidas por fármacos también tienen una localización subcapsular posterior y los fármacos más involucrados lo constituyen lo que es los corticoides, tanto en forma tópica como sistémica, y la clopromacina. ¿Ya? Tener en cuenta estos productos, ¿por qué? Porque pueden producir una catarata subcapsular posterior. Bien, dentro de lo que son las cataratas adquiridas, existen lo que se llaman las cataratas secundarias, que van a guardar relación con procesos intraoculares que puedan pasar. Entre ellas, la uveitis anterior, una reacción inflamatoria a nivel intraocular que puede producir la formación de cataratas, sobre todo opacidades subcapsulares. En este proceso de uveitis anterior puede haber la formación de cataratas, pero también puede haber formación de lo que es condiciones para que se desarrolle una hipertensión ocular, ya sea porque el proceso inflamatorio cierre las estructuras de lo que es la malla trabecular por donde va a drenarse el humor acuoso, o porque puede haber reacción inflamatoria a nivel de esta misma malla trabecular que impida pues un drenaje del humor acuoso más fluido. También se describe catarata secundaria en las miopías patológicas. Miopías patológicas son aquellas pues que tienen una miopía de más de 6 dioptrías, que en su momento lo veremos también, así como en distrofias hereditarias de fondo de ojo como la retinitis pigmentosa. En todo caso, este tipo de manifestación de catarata constituye un porcentaje mucho menor de lo que significa la catarata senil. Entonces, cuando aparece una catarata, generalmente aquella catarata senil va a ser un proceso donde va a existir una alteración de las proteínas del cristalino que tienden a opacificarse. ¿Por qué razón? Por lo que es envejecimiento. Exactamente por qué no se sabe. Que existen involucrados pues una serie de factores, ¿no? Pero el envejecimiento no se sabe, pero sí es una patología que se va a presentar en estos pacientes y es de la más frecuente. La catarata senil es una patología que está presente sobre los 60 años en adelante. ¿Ya? Entonces, en estos pacientes cada vez es más la cantidad de pacientes que van a ir presentando pues la catarata. ¿No? Tenemos una opacidad no tan avanzada, donde va a haber cierta esclerosis del cristalino que se va traduciendo por disminución progresiva de la visión. Entonces, en la catarata senil vamos a tener una serie de factores patogénicos que son hipotéticos, más el asociamiento de lo que es el envejecimiento normal, donde va a haber una precipitación de las proteínas solubles de tal forma que pierden su transparencia. ¿Ya? En lo que es el cristalino existen pues proteínas solubles e insolubles.
en las cataratas va a predominar las proteínas insolubles, ¿no?, que van a hacer que altere su transparencia. Va a haber pues una serie de cambios oxidativos, agregados proteicos, etcétera, que van a condicionar lo que significa la aparición de catarata. Y un paciente con catarata, ¿qué es lo que nos va a manifestar? Pues nos manifestará una pérdida progresiva de la visión para lejos y también para cerca, no acompañada de dolor, ¿ya? Entonces, va a existir una pérdida de visión, pero esta pérdida de visión es progresiva. La catarata no se va a producir en forma aguda, aunque de pronto muchas veces el paciente pueda referir que su visión bajó en determinada fecha asociándolo con algún tipo de evento. La catarata es un proceso de disminución progresiva de la visión, ¿ya? Que puede haber una pérdida aguda o una catarata de degeneración rápida, sí. ¿En qué circunstancias? En casos de traumatismo, pero en lo demás no. Entonces, en estos pacientes va a haber cambios de refracción. ¿Por qué? Porque el paciente va miopizándose progresivamente. Y en muchos casos, en casos de visión cercana, pues la visión incluso mejora. Pacientes que previamente no podían ver de cerca, con catarata pueden ver de cerca. ¿Por qué? Producto de la miopización. Pero esto es un efecto transitorio. Ven pues una visión como a través de una neblina, como la imagen lo dice. Va a haber deslumbramiento, fotofobia, disminución ordinaria de todas las sensibilidades hasta que llega a una invalidez. Recuerden que la catarata constituye la principal causa de ceguera reversible a nivel mundial, ¿ya? Un paciente con catarata donde mejora su visión cercana. Como la visión va disminuyendo progresivamente hasta que de pronto pues la visión se pierde. Entonces, las cataratas pueden ser corticales, anterior, posterior, nucleares y subcapsulares posteriores. En las subcapsulares posteriores, en las preseniles, ¿quiénes lo dan? Generalmente los medicamentos, ¿ya? Corticoides. Bien, veamos la catarata cortical, que tiene una 40% de presentación de todos los tipos de cataratas. Va a haber una progresión en cuanto a lo que es esta catarata, que va a ir pues desde un estado que es incipiente hasta un estado de hipermadurez o una catarata morganiana, donde va predominando cada vez más lo que es la hidratación. Entonces, en este proceso de lo que viene a ser la patogenia de una catarata, pues va a haber grados de hidratación, deshidratación, hasta llegar a lo que es la necrosis. Entonces, esta catarata cortical tiende a aparecer en lo que es la periferia. Y desde la periferia va a ir progresando hacia la parte central, y cuando llega a la parte central, pues la visión todavía disminuirá mucho más, hasta presentarse de pronto una imagen como lo que está viendo, que semeja a lo que vendría a ser una leucocolia. Entonces tenemos una catarata cortical en las tres que se está viendo como una leucocolia. Entonces, se ve de esta forma, ¿por qué? Por la localización anterior de la catarata, ¿ya? Entonces,
en esta catarata se ve esa forma de manifestación, la leucocoria. Y con el tiempo, este cristalino va cambiando lo que es la cápsula anterior, que va perdiendo competencias que puede hacer de que células desde el cristalino salgan a la cámara anterior y pueda generarse lo que es una reacción inflamatoria. Habíamos dicho que en estos casos, en la evolución se llega a la necrosis. ¿Qué implica esto? De que el núcleo generalmente está bordeado de lo que es la corteza, pues esta corteza va perdiendo sus características, se va necrosando, de tal forma que en un momento el núcleo cae. Y esto es lo que se llama una catarata morganiana o una catarata hipermadura. Vean, una catarata morganiana. Una catarata hipermadura puede tener complicaciones, sí. ¿De qué forma? Puede haber una alteración en la presión intraocular, un glaucoma facolítico, ¿no? El glaucoma facolítico, ¿por qué se va a presentar? Porque las proteínas de lo que es esta catarata hipermadura pueden ir a la zona de drenaje del humor acuoso, pueden impregnarse ahí y aumentar la presión porque el humor acuoso es más difícil de drenar. Si tenemos esta patología, ¿cuál será el tratamiento? ¿Cuál? Quirúrgico, sacar la catarata, ¿ya? Porque eso es lo que está causando la presión intraocular elevada. Puede haber también una catarata a nivel nuclear, que representa la mayoría de las cataratas, un 50%, donde va a haber un predominio de lo que es esclerosis, con una pigmentación que va a ser progresiva, que va a dar una coloración parda a la catarata. En estos pacientes también se va a producir una miopización, pero es de evolución mucho más lenta, ¿ya? Y en estos pacientes puede haber una discromatopsia adquirida. ¿Qué implica esta discromatopsia adquirida? El hecho de que todo lo que ve el paciente lo ve desde una perspectiva de color pardo. La evolución de una catarata nuclear, donde progresivamente va a existir un aumento de coloración hacia lo que es el color pardo. En estos pacientes, ¿se podrá ver leucocoria? No, salvo que esté bien dilatado, se podrá ver algo de leucocoria. Este es el núcleo de una catarata, donde tiene ese color pardo por efecto de que de depósito de triptófano en lo que es el cristalino. Y a esta catarata que adquiere esa coloración parduzca llamamos pues una catarata lunescente. Y la catarata subcapsular posterior, que representa el 10%, son cataratas de una evolución mucho más rápida. ¿Por qué? Por la localización, sobre todo en lo que es el eje visual, tiende a ser bilateral y va a haber gran pérdida funcional por interferir en el eje visual, sobre todo porque está cerca del punto nodal del ojo. La pupila se ve negra, pero cuando haya que dilatarse. Tenemos una catarata subcapsular posterior, donde solamente la parte posterior está tomada. Catarata subcapsular posterior, en este caso, por efecto de lo que es medicamentos. ¿Qué hacer
ante la posibilidad o ante la presencia de una catarata, pues, ¿qué cosa se hace? ¿Mm? Se vuelve ciego y algo tiene que hacer. Hay que operarlo, ¿ya? No hay tratamiento médico, por si acaso, ¿ya? Hasta el momento actual no hay tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico es lo que se llama exerético sustitutivo. ¿Qué implica esto? Sacas la catarata, pero pones un lente intraocular. Si no se pone el lente intraocular por cualquier circunstancia, la operación fracasó. ¿Ah? Entonces, ¿en qué condiciones se opera el paciente? Cuando el paciente tiene una catarata que va a impedir su actividad normal o cuando tenga que tratarse de alguna otra enfermedad ocular. Caso de retinopatía diabética, que es necesario poner láser, hay que operar la catarata para hacer ese procedimiento. Cuando haya que operar de desprendimiento de retina, etc., entonces hay que sacar la catarata. La técnica básica, abrir la cápsula, porque hay que sacar la cápsula anterior, extraer núcleo cortés y colocar un lente intraocular. Bueno, en la evolución de la cirugía de catarata, el hecho de haber descubierto la sustancia viscoelástica hizo que hubiera un gran progreso en parte de la cirugía y el hecho también de que se opere bajo microscopio. Actualmente se opera con lo que es la facomulsificación y se coloca este lente intraocular que tiene un determinado poder que debe de ser medido y se mide a través del examen de la biometría. ¿Ya? Entonces, el lente que colocamos ahí va a ser un lente que va a mejorar la visión al 100%. ¿Ya? No, o sea, en todo paciente que tenga catarata debemos de tratar de ver si hay alguna patología a nivel de la retina que pueda condicionar una disminución de la visión después de operar. Si no hay ninguna otra patología, la visión va a mejorar al 100%. Y esta operación se hace con anestesia local, ¿ya? Con un bloqueo regional, incluso solamente con aplicación de gotas. Esto que implica de que esta cirugía puede ser recomendada a todo tipo de pacientes. Siendo la catarata una cirugía senil, pues entonces en estos pacientes que muchas veces tienen otras comorbilidades, la cirugía en nada los va a afectar, ¿ya? Porque no tiene una repercusión sistémica. Aliente en la operación de catarata a personas con 75, 80, 85 años nos va a beneficiar. Bien, hay diferentes técnicas de cirugía de catarata. Actualmente la que se hace es la facomulsificación, la incisión mínima, pero sobre todo la facoemulsificación. Ya quedaron atrás la cirugía extracapsular de estanina. Pero en todas las técnicas quirúrgicas que estamos mencionando, siempre las complicaciones intraoperatorias, posoperatorias inmediatas y las mediatas son las mismas. ¿Ya? Entonces, ¿qué complicaciones puede haber a nivel intraoperatorio? Aquellas que deriven de lo que es la ruptura de la cápsula posterior. La ruptura de cápsula posterior es la principal complicación. Si está rota la cápsula posterior, no se va a poder colocar de pronto el lente intraocular. O si se coloca el lente intraocular y uno no percibió que había ruptura de cápsula posterior, el lente puede subluxarse, puede luxarse.
Entonces, esa es la principal complicación intraoperatoria. En el postoperatorio inmediato, ¿qué complicaciones puede haber? Puede haber procesos inflamatorios sobre todo, ¿ya? Pero con la facomulsificación el proceso inflamatorio es una reacción mínima, la agudeza visual al día siguiente está cercana al 20-20, ¿ya? ¿Por qué? Porque la reacción inflamatoria es pequeña, la incisión a través de la que se hace la operación es bastante pequeña y se coloca un lente plegable, ¿ya? Por esta incisión pequeña. Pero potencialmente puede haber un proceso infeccioso, que es la endoftalmitis, que es una de las infecciones más devastadoras a nivel intraocular, ¿ya? Entonces, la asepsia tiene que ser muy rigurosa en estos casos. Y ya en el postoperatorio inmediato, pasados los 3 meses, puede haber opacidad de cápsula posterior, porque recuerden que el cristalino va a estar sostenido por la cápsula posterior, en la bolsa que forma la cápsula posterior con parte de la cápsula anterior. Y esta cápsula posterior puede opacificarse. Si se opacifica, funciona como una catarata secundaria. ¿Qué hay que hacer? Limpiar esta cápsula posterior. Eso puede hacer con láser. También puede haber un edema macular cistoideo ya en el postoperatorio inmediato. Muy bien. Ahora, en lo que es la catarata congénita, ¿cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento va a ser lo que es la cirugía, que va a implicar sacar todo el cristalino y además hacer una vitrectomía anterior. ¿Para qué se hace la vitrectomía anterior? Para evitar una reacción inflamatoria. En los niños la reacción inflamatoria es muy intensa. Si no se hace vitrectomía anterior, surge una especie de catarata secundaria. Entonces, en los niños se opera antes de los 3 meses de edad. ¿Para qué? Para evitar cambios neurosensoriales como lo es la presencia de nistagmus. Si aparece el nistagmus, ¿qué es lo que va a tener el niño? Una visión mala a futuro, una visión subnormal, ¿ya? Entonces, en estos pacientes, después de la operación, se tiene que hacer una rehabilitación óptica. ¿Por qué? Porque el ojo termina de madurar todavía a los 6, 7 años. Si hasta esa edad no hay estímulos adecuados, ese ojo se convierte en ojo ambliope o ojo perezoso, ¿ya? Entonces, la gran diferencia entre la catarata del adulto y del niño es que en el niño se saca el cristalino, se hace vitrectomía anterior y tiene que haber una rehabilitación óptica. No solamente sacar el cristalino, ¿ya? En el adulto, operas, pones el lente y ya no te preocupas de ninguna rehabilitación óptica, porque si no hay ningún problema macular, la visión va a ser buena, ¿ya? Entonces, creo que hay tiempo. Vamos a ver. La operación se hace con el facoemulsificador, es netamente quirúrgico, pero existe ahora el láser de femtosegundo que hace parte del procedimiento de lo que significa la facoemulsificación, ¿ya? Entonces, si ustedes hicieran la especialidad de oftalmología y ya son asistentes de acá a 8 años ejerciendo, más o menos 7 años, ¿no? Entonces les van a decir, ¿y usted opera con láser? Entonces van a tener que decir sí, porque para ese tiempo el láser va a ser una situación generalizada, ¿ya? Entonces, pues vamos a ver una cirugía de catarata que está narrada, que está muy bien, y también la aplicación del láser de femtosegundo, ¿ya? Si en caso no hay el tiempo, lo pueden revisar y no hay mayor problema.
Bien, ahí está la facomulsificación y la cirugía estándar con láser láser, ¿no? Entonces, veamos la cirugía de facomulsificación, ¿ya? Incisión principal. Introduzco viscoelástico para mantener amplia la cámara anterior y proteger los tejidos intraoculares, especialmente el endotelio corneal. Incisión accesoria. Capsulorhexis circular continua. Con una pinza especial realizo una abertura circular en la cápsula anterior de la catarata, es decir, una capsulorhexis circular continua de unos 5 milímetros de diámetro. Si es menor, dificulta la cirugía y si es mayor, el centrado de la lente intraocular. Si se rompe hacia el ecuador, puede ser preferible parar la facoemulsificación y seguir la cirugía con una técnica manual sin ultrasonidos. Hidrodisección. Inyecto un suero enriquecido, solución salina balanceada, para separar la cápsula del resto de la catarata. Se aprecia una ola de fluido pasando por la superficie posterior. Es importante que el núcleo rote con facilidad, como se aprecia en este caso. El facoemulsificador inyecta fluido continuamente para mantener la cámara anterior. Con ultrasonidos torsionales realizo un surco para dividir la catarata por la mitad. Existen muchas variantes al realizar la facoemulsificación, pues cada oftalmólogo tiene sus preferencias. Con la pieza auxiliar giro la catarata para profundizar el surco por el lado contrario. Con ayuda de la pieza auxiliar y el facoemulsificador actuando en dirección contraria, divido la catarata en dos mitades. El aparato emite ultrasonidos que emulsifican o disuelven el núcleo duro mientras aspira los restos de la catarata resultantes. En este momento estoy eliminando la mitad del núcleo duro de la catarata. Ahora sigo poco a poco con la otra mitad hasta que todo el núcleo duro es emulsificado y absorbido. Con una punta de irrigación-aspiración introduzco solución salina balanceada mientras extraigo las masas, es decir, los restos blandos de catarata que quedan después de extraer el núcleo hasta ver limpio el reflejo del fondo de ojo. Introduzco viscoelástico para mantener la cámara anterior y proteger los tejidos intraoculares. Con un plegador apropiado inserto la lente intraocular detrás de los márgenes de la capsulorhexis. Se despliega espontáneamente y con una espátula auxiliar la coloco en el saco endocapsular, es decir, en el mismo lugar donde se encontraba la catarata. Aspiración del viscoelástico. Una vez colocada la lente intraocular, aspiro el viscoelástico. Usualmente empleo Viscoad, que es muy adhesivo y denso. Protege muy bien las estructuras oculares, pero al ser muy adhesivo es más difícil de extraer.
La limpieza debe ser cuidadosa porque si quedan restos de viscoelástico puede aumentar la presión intraocular en el posoperatorio. Para eliminar al máximo los restos de viscoelástico, limpio cuidadosamente incluso debajo de la lente intraocular lavando con una cánula. Parte del viscoelástico lavado pasa a cámara anterior, de donde lo extraigo con la cánula de irrigación-aspiración. Hidrosuturas. Para cerrar las incisiones de entrada, hidrato los bordes de la incisión principal y también de la accesoria. Acabo la cirugía introduciendo un antibiótico, cefuroxima, en la cámara anterior y en la superficie ocular. Bien. Facoemulsificación. Incisión pequeña a través de una capsulotomía, capsulorhexis circular continua, donde el facoemulsificador va a ir fragmentando y aspirando al núcleo. Una vez que esté limpio, se pone lente intraocular legal. ¿Ya? Ahora, ¿en qué consiste ya el rayo láser? Pues en hacer parte del procedimiento. ¿Cuál es? La incisión principal y accesoria. Dicen que lo hace más personalizado. No sé. No me parece una situación relevante para eso. ¿Qué hace la capsulorhexis circular continua? ¿Ya? Y después que puede fragmentar al núcleo de acuerdo a lo que uno desee. En 2, 4, 6, 8. De tal forma que cuando se va a aspirar se tiene menos energía para evitar daño a nivel intraocular. ¿Ya? Entonces, lo otro es solamente, hace parte del procedimiento, pero siempre con el facoemulsificador hay que hacer todo lo demás. ¿Ya? No es una operación 100% rayo láser, como sí lo es la cirugía de láser. ¿Ya? Pero de repente se llega a eso, ahí sí está mal. A usted, yo ya acabé. La cirugía de cataratas estándar empieza con la creación de una incisión a través de la córnea, usando un bisturí para permitirle al cirujano acceso a la catarata. El Lensex proporciona la precisión y reproducibilidad personalizables del láser para la creación de la incisión. Capsulorhexis es el término médico usado para describir la eliminación de la capa externa del cristalino, lo que le permite al cirujano tener acceso para eliminar la catarata. Este es el paso más importante en su resultado visual. En la cirugía de cataratas estándar, este paso es realizado por el cirujano manualmente, creando una abertura circular con un instrumento manual. El láser Lensex ofrece a su cirujano precisión para crear esta abertura circular y permite que el lente sea colocado de una forma que quede en la posición más efectiva posible. Esto permite al paciente experimentar los resultados visuales postoperatorios más predecibles. La cirugía de cataratas estándar requiere una máquina de facoemulsificación para segmentar y eliminar el contenido de la catarata. El objetivo del cirujano es reducir la cantidad de energía de faco usada para eliminar la catarata. El láser Lensex realiza la fragmentación del cristalino, creando segmentos fácilmente disecables para una eliminación eficiente con poca o ninguna energía de faco. Con los pulsos de láser usados, el láser Lensex proporciona al cirujano una reducción de 43% en la energía de faco y una reducción de 51% en el tiempo de faco en comparación con el procedimiento de cataratas estándar. Bien, entonces, las cosas que han dicho ahí se usan en la cirugía de facoemulsificador. En lo que es la incisión, capsulorhexis circular continua y fragmentación del núcleo. ¿Para qué? Para disminuir la energía que se va a usar y disminuir el tiempo de facoemulsificación. ¿Ya? Será 2 minutos, pero ya ustedes van a tener que hacer eso en forma rutinaria si es que alguien más está loco. Bien, chicos, chicas,
Estudian para el examen. El viernes entonces, 8 de la noche, hacemos lo que nos falta de córnea y urgencias oculares. ¿Ya? Estudien, chicos, por favor.